Te iba a hablar justamente un poco de eso porque hay un artículo que leí en el me parece que se titulaba Chapultepec, Capricho Presidencial y Dedazo, ¿no? Y me parece que tú también participabas en este artículo un poco hablando de la designación, supongo, de Gabriel Orozco como director de todo este proyecto, etcétera. Y tengo curiosidad un poco por ver cómo lo ves ahora, porque este artículo no sé si es de hace, no recuerdo exactamente cuánto, que quizá hace un par de años o algo así. O No, no lo es, sé, ¿eh? es que Gabriel Orozco es el dato menor de un problema más serio. Hubo, con el nuevo régimen, con el arribo de López Obrador al poder, ocurrió algo que en el campo cultural, si quieres ingenuamente, jamás imaginábamos. El arribo de un gobierno que se decía de izquierda significó la puesta en cuestión del presupuesto cultural y su uso arbitrario por la presidencia de manera concentrada. El que además de eso, que es lo grave, una cantidad de recortes bestiales, como un gobierno neoliberal bárbaro, pero además una concentración de decisiones como decorado de la presidencia, que es lo que estamos tratando de impedir durante decenios. Llegaran con un gobierno que supuestamente era de izquierda, sí es una traición que algunos como yo vemos como inmanejable. Encima de eso, sucede que Gabriel Orozco asumió una condición que también es indeseable, de volverse efectivamente el artista oficial del régimen. Esas tres cosas representan una regresión catastrófica. Es muy trágico que lo que fue la izquierda mexicana se haya convertido en la actora de un recorte catastrófico de los presupuestos del campo cultural profesional, de la simulación y el fracaso de un modelo de arte comunitario que ni siquiera se echó a andar, y del establecimiento de un artista, cualquiera que sea su mérito, como el artista aliado con la figura presidencial. Eh, es bastante triste y patético que un artista que tenía un lugar global significativo sea el depositario de esa muy mala tradición nacional. Eh, los términos de lo que leíste en esos que fueron artículos de prensa en un momento muy grave, el momento en donde con la pandemia el sector cultural quedó seriamente dañado en su operatividad, pero también y sobre todo en las posibilidades de vida de los artistas y operadores precarios, Ujú. eh, fue un momento de exigencia de parar ese proyecto que de por sí absorbe a la fecha el 25% del gasto total de cultura del gobierno. Es mucho, ¿eh? Habrá gente que igual nos esté viendo que no sepan exactamente en qué consiste este proyecto de Chapultepec. Sí. Yo no sé si lo ¿En podría qué consiste exactamente? No, no te lo puedo decir, pero consiste básicamente en esto. A la llegada de este presidente del poder, él tenía un acto simbólico que no era despreciable, pero no era importante. Dejar las casas oficiales de la presidencia enclavadas en el bosque y regresarse al Palacio Nacional Virreinal. Yo frente a eso no tengo ninguna posición. Venía un argumento que era un poquito fuera de lugar, que era convertir esas casas en un museo. Bueno, ya de por sí el presidente no sabe qué significa hacer un museo, pero como habían hecho un museo del Palacio de Maximiliano, que ahora es el Museo Nacional de Historia, allá arriba de Chapultepec, pues era una especie de mimetismo esa decisión de 1934. Las casas, a diferencia del Palacio de Maximiliano, no sirven para museo. Hay una decadencia de concepto arquitectónico que hay que registrar. Pero eh, el problema no está ahí. El problema es que no era una cosa razonable, no era viable, y sin embargo este presidente, con mucha ignorancia y con mucha arbitrariedad, lo volvió su proyecto. Y de pronto esto da un salto cuántico, y esa sí es la responsabilidad hasta donde podemos percibir de Gabriel Orozco, en qué le vende al gobierno
no hacer lo de Los Pinos, sino remodelar por entero en términos arquitectónicos y culturales el bosque, que es el bosque central de la Ciudad de México, Chapultepec, donde ya está concentrada una cantidad de instituciones culturales y de diversión pública exagerada. Pero el problema es que para hacer eso, en un régimen que tiene una concepción de austeridad, ellos dicen franciscana del Estado, lo que se convirtió fue en el lugar donde, por el favor presidencial, va a haber un gran proyecto y todo lo demás entra en la miseria, ¿sí? Es decir, es ridículo, pero es mexicano, que la presidencia cree que tiene que inmortalizarse con un proyecto masivo. Afortunadamente todavía no lo hacen como Franco haciendo el Valle de los Caídos, pero todas las instituciones culturales funcionan así, ¿sí? Lo trágico es que había habido un proceso de profesionalización, uno. Segundo, que lo esperable de un gobierno de izquierda hubiera sido descentralizar alguna parte de esa estructura cultural para que no esté en el mismo bosque, en el mismo cuadrante, en la misma ciudad. Y tres, que el criterio de esta serie de instituciones que van a ser tiene una lógica partidista y varias de ellas que son directamente propaganda. Pero cuatro, la razón por la que a Orozco se le ocurrió hacer esto es que había participado hace unos años, invitado por el arquitecto Kalach, es un urbanista importante, en un proyecto sobre Chapultepec donde él era el accesorio. Y Orozco, para decirlo en buen castellano, plagió el proyecto de Kalach. O sea, presentó el proyecto de Kalach como suyo, luego no consiguió que Kalach aceptara unirse como arquitecto y regularizar, digamos, este acto. Entonces es un plagio público y generalizado. Y él no tiene las calificaciones para conducirlo, pero siempre se puede poner, siempre puede ser un falso conductor. El problema es que todo ha sido, además, atravesado por el hecho de que ocurre cuando el sistema cultural entró, como toda la economía de la sociedad mexicana, en un estado de paro cardíaco serio, ¿sí? Y Sí, sí. y el que tengas un sistema político que sigue haciendo lo que dijo el lunes, el miércoles, sin importar lo que pasó el martes, para citar un famoso chiste de Colbert, que se lo dijo a Bush, pues francamente sí es una situación indeseable, ¿no? Todo va a acabar en que Renzo Piano va a ser un edificio muy bonito, los conventos coloniales, las pirámides y las instituciones culturales y los artistas jóvenes se van a caer en pedazos o morir de hambre. El régimen va a inaugurar con un listón una serie de edificios y estos no van a ser sostenibles a futuro. O sea, va a ser la aplicación de la teoría del caos y sí es bastante trágico que además lo que va a lograr Orozco va a ser confirmar la impopularidad del arte contemporáneo porque sus actos irresponsables aparecen como si fueran culpa de todos los demás. Entonces, sí, digamos que es una serie había esta serie infantil de episodios desafortunados, Sí, 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 pero sí. que se convierten en política de gobierno. Y bueno, por un lado está un problema subjetivo totalmente secundario y lamentable. Ay, vivir en un país que hace esas cosas a los 55 años empieza a ser fatigoso, pero la cantidad de gente que ha quedado afectada, que tendría que haber sido sacada adelante, la cantidad de instituciones pequeñas que requerían ayuda, el hecho de que esto, como política cultural de un gobierno supuestamente progresista, solamente es defendible en Corea del Norte, pues no veo cómo compaginarlo con alguna clase de memoria política mínima. Entonces, todo el sector cultural mexicano por unanimidad ha sido muy manifiesto en ver todo esto como nefasto. Yo aparte lo veo con culpa porque el gobierno de López Obrador era algo que muchos vimos con ingenuidad como una esperanza y no nos dejó desilusionar ni siquiera los 2 años. O sea, empezó mal, va mal y va a acabar cómicamente. ¿Crees que todo esto que ha pasado de alguna manera ha influenciado o sea, ha sido ya la constatación de un germen que se estaba ahí germinando y que ha acabado
creando espacios para figuras como Abelina Lesper, por ejemplo, que están tan en contra de artistas como Gabriel Orozco, el arte conceptual, el VIP, todo ese tipo de dinámicas? Ese es el peligro, que la publicista que mencionaste encuentre un caso sólido en lugar de un argumento ignorante eh, perpetuo. Eh, eh, pero el problema más bien está en que hay una maduración del campo de arte contemporáneo en México que tiene incluso un efecto institucional. Hay ya suficientes metros cuadrados de exhibición en la Ciudad de México que lo que requeriera pensar en cómo crear una serie de instituciones que lo acompañen a nivel nacional bien provistas profesionalmente y en pensar en cómo atender otras necesidades muy importantes, como por ejemplo, este es un país que carece de una institución de historia natural decente. Uh-huh. Es un país donde la tensión entre turismo y sustentación del patrimonio arqueológico es muy grave. Es un país donde hay goteras en el Museo Nacional de Antropología. Y eh, el punto es que lo que se ha confirmado es la peor tendencia a la francesa, de que el soberano piensa la institución cultural como algo de lo que tiene que beneficiarse con una placa de inauguración, y la estructura cultural está forzada a correr como arlequines para moverle el plumero al soberano y voltear a echar un poco de dinero ahí, y esto se convierte en un asunto que no permite avanzar en lo esencial, ¿sí? Yo creo que el efecto de esa clase de argumento de derecha sobre el arte contemporáneo, al final de cuentas, es ninguneable. Eh, eh, para ser muy honestos, el que un museo como MUAC tenga en promedio medio millón 600,000 visitantes al año, es algo que implica que hay una masa crítica de públicos que hacen que los escándalos de esta señora y los otros enemigos sean una anécdota académica muy secundaria, porque el, el, el problema es que si eso adquiriera atracción, ¿sí? Pero es un argumento que no tiene aplicación posible, es nada más un método de congraciarse a artistas que sí viven una tragedia personal muy lamentable. Se entrenaron para hacer pintura eh, realista académica al siglo XVIII, y viven en un momento en donde los bordes de las prácticas culturales están seriamente cuestionados. Pues estamos hablando de discursos que están preguntándose sobre legitimidad, ya déjate de Duchamp, de la existencia del contexto del arte de Courbet y Manet para adelante. Es, 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 es incomprensible, ¿sí? Es incomprensible con el detalle de que además son argumentos que tienen el serio problema de que imitan sin darse cuenta, reinventan sin darse cuenta los argumentos de los nazis sobre el arte degenerado. Eh, Lo iba a decir yo, es que sí, sí, es exactamente eso. pero no tiene tanta importancia. Es mucho más grave el otro problema, el problema de que eh, de pronto tienes una estructura cultural que estaba adquiriendo seriedad, que estaba funcionando con venciendo sus limitaciones. O sea, la estructura de arte contemporáneo mexicana era sana. La capacidad de interacción de los distintos componentes era dinámica, porque además las diferencias
políticas o de programación existían y eran explícitas. Se había logrado una situación donde podía haber polémicas hasta angustiosas y que eso se beneficiara en términos de atención pública. En el fondo, el problema que tenemos ahora es que hay una mala decisión acerca de qué clase de Estado y qué clase de estructura cultural tenemos, que ni siquiera es populista. O sea, es que lo que están planteando es tan borbónico que tener una política de promoción de prácticas comunitarias, como decían al principio, aunque estaba mal diseñado, pues ahora parece como una cosa más sensata. Te voy a decir además que, por lo que uno entiende, es una decisión tan mala que hasta los involucrados están incómodos dentro de ella. Pero parte de algo que sí está muy mal. O sea, que no, que tenemos una regresión donde un balbuceo de la presidencia se convierte en política cultural. Ni siquiera tiene una idea clara. Ahora, a mí me ha sorprendido, y es muy público, que varios críticos locales, Olivier de Broas, yo, pero no somos los únicos, hemos sido críticos en el sentido más correcto del término, es decir, involucrados en elaborar la crítica de lo que es el arte de los 90, incluyendo Orozco. No somos una familia feliz. Yo represento argumentos que no son los de Gabriel. Pero sí me parece lastimero que alguien que tiene una influencia global tan significativa quede atrapado en una politiquería municipal con tantas facilidades como una de las peculiaridades de México es que a lo que más se parece a veces es al ángel exterminador de Buñuel. No sé si recuerdas la película. La tienes que ver. Tengo que verla, sí, me falta ver. Pero la anécdota es básicamente un cóctel de señores ricos en donde de pronto la servidumbre huye y están encerrados en un comedor. La puerta está abierta, pero nunca pueden salir de ahí. Y eso acaba en una especie de degeneración progresiva civilizatoria, en donde quedan atrapados ahí sin poder bañarse, sin poder defecar, sin poder comer. Pues quiero verla, ¿eh? Y, Me encanta ese tipo de películas. odiándose, odiándose, maravilloso, maravilloso. Es el único momento. Buñuel tiene el mérito de haber hecho de una actriz bastante secundaria como Silvia Pinal un gran personaje en 3 películas. Quizás sea la mejor interpretación de Silvia Pinal, pero además es la mejor interpretación de México. Es que es tan innecesario el asunto, pero sin embargo yo tengo la claridad de que el campo cultural en América Latina y en ese país en particular tiene una energía que hace que esto no va a ser un punto final. Lo malo es que lo único que va a hacer es reforzar lo peor que tiene el circuito cultural mexicano, que es que no ha logrado ser inclusivo socialmente. O sea, la ironía de lo que va a ocurrir con esto, de esta concentración de recursos, es que va a reforzar la lógica trágica de que no puedes venir desde un campo distinto a participar del circuito cultural porque el Estado no está ayudando a crear esas condiciones. O sea, aquí tienes una situación donde el logro cultural de un gobierno de izquierda mexicano va a ser tener un pabellón de arte contemporáneo diseñado por Renzo Piano. Puntos suspensivos. Ya. ¡Wow! Ya, ya. No, estoy conmovido Ya se del te progresismo de la idea.